En el video de hoy nos adentraremos en las conmovedoras y poderosas historias de celebridades negras que, lejos de los reflectores y la fama, han librado batallas silenciosas por la salud y el bienestar de sus hijos. Desde diagnósticos inesperados hasta luchas diarias contra condiciones que cambiaron sus vidas para siempre, estos padres han demostrado que el amor, la fe y la perseverancia pueden desafiar cualquier pronóstico. Algunas de estas historias te inspirarán profundamente. Otras te romperán el corazón, pero todas te recordarán que, detrás del glamour de Hollywood, hay madres y padres que pelean como verdaderos guerreros. Quédate hasta el final, porque no vas a creer la fuerza y la esperanza que hay detrás de cada una de estas familias. Número 15. Taraji P. Henson. La reina de la pantalla y la angustia de un hijo perdido en la oscuridad. Taraji P. Henson es mucho más que una potencia de Hollywood. Es una fuerza de la naturaleza. Desde sus hipnotizantes interpretaciones en The Curious Case of Benjamin Button, Empire y Hidden Figures, ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Pero detrás del brillo y el éxito, su vida personal ha sido una lucha contra la angustia, la pérdida y el peso implacable del duelo. Su único hijo, Marcel Johnson, creció bajo la sombra de una tragedia. Con apenas 9 años, enfrentó una realidad insoportable: el asesinato de su padre. El dolor fue absoluto, arrastrándolo a una tormenta implacable de depresión y ansiedad paralizante. Washington, D.C., verano de 2003. El sol de la mañana derramaba luz dorada por la ventana, pero la habitación de Marcel permanecía atrapada en la oscuridad. Sentado en el alféizar, inmóvil, sus ojos vacíos miraban a la nada. Su rostro estaba seco, sin lágrimas. Ya no quedaban por derramar. Taraji lo llamó por su nombre. No hubo respuesta. Lo sacudió con más fuerza, la desesperación asomando en su voz. Aún así, él permanecía congelado, una estatua de dolor. El silencio era ensordecedor. En el hospital, los médicos no tardaron en diagnosticarlo: depresión severa. Desde el momento en que le arrebataron a su padre, Marcel nunca volvió a ser el mismo. Dejó de sonreír, de hablar, de interesarse por cualquier cosa. Algunos días se encerraba en su habitación durante horas, negándose a comer o beber. Taraji suplicó, rogó, incluso se derrumbó frente a él, pero nada lograba sacarlo del abismo. Su cuerpo se volvió tan frágil que los médicos advirtieron que podría no sobrevivir si no empezaba a alimentarse. Ella se aferró a los más pequeños destellos de esperanza, negándose a dejarlo ir. Fueron necesarios años de terapia, amor incansable y apoyo inquebrantable para devolverlo poco a poco. En los últimos años, Marcel ha explorado el mundo del entretenimiento, incursionando en el modelaje y la actuación, a veces apareciendo junto a su madre. Sin embargo, se mantiene mayormente fuera del ojo público, cargando aún con las cicatrices de su pasado. Para Taraji, el dolor que vio en su hijo encendió un nuevo propósito: convertirse en una defensora feroz de la salud mental, especialmente en la comunidad negra, donde estos problemas suelen ser ignorados. Fundó la Boris Lawrence Henson Foundation en honor a su difunto padre, para romper el estigma y brindar apoyo crucial en salud mental a quienes lo necesiten. Porque si hay algo que Taraji P. Henson sabe, es esto: nadie debería tener que luchar sus batallas solo. Número 14. Toni Braxton. La leyenda del R&B y la angustia de un hijo perdido en el silencio. Toni Braxton, la voz dorada del R&B, ha hecho llorar al mundo con Unbreak My Heart y Volver a Respirar con Breathe Again. Con fama, fortuna y numerosos premios, parecía tenerlo todo. Pero detrás de la música y los reflectores, era una madre librando una batalla invisible. Ver a su hijo menor, Diesel, deslizarse hacia un mundo al que ella no podía llegar. Verano de 2006. Una habitación repleta de juguetes, osos de peluche, autos en miniatura, robots llenos de vida. Pero en medio de todo, el pequeño Diesel, de 3 años, estaba sentado solo, inmóvil. No jugaba, no reía, no interactuaba. Sostenía un diminuto auto de juguete en sus manos, girando lentamente sus ruedas, con la mirada fija en él como si nada más existiera. Toni lo llamó una vez, 2 veces, con la voz temblando de desesperación. No hubo respuesta, ni un destello de reconocimiento. Era como si ella fuera invisible.
Mirando atrás, las señales siempre habían estado allí. Diesel nunca balbuceó de bebé, nunca sonrió cuando su madre le hablaba, nunca extendió los brazos para que lo cargaran. Su pequeño cuerpo se mantenía rígido en los brazos de Toni, sin buscar calor ni aferrarse a ella como otros niños. Algunas noches permanecía despierto durante horas, mirando el techo en un silencio inquietante. Otras veces, ese silencio se rompía con crisis incontrolables. Gritos y llanto durante horas, sin razón aparente, inconsolable. Cuando los médicos confirmaron el diagnóstico y autismo, su mundo se derrumbó. Sintió que caía en un abismo sin fin. Pero en lugar de rendirse, luchó. Se volcó en la investigación, terapias y tratamientos, cualquier cosa que pudiera sacarlo del vacío. Y poco a poco, lo imposible ocurrió. Con intervención temprana y esfuerzo constante, Diesel empezó a cambiar. Comenzó a interactuar, a responder, a conectar. Su mundo se amplió más allá de las diminutas ruedas giratorias de un auto de juguete. Descubrió el amor por el arte, una forma de expresar las emociones que antes parecían encerradas. En 2010, Toni se convirtió en una defensora activa de la concienciación sobre el autismo, asociándose con Autism Speaks y apareciendo en un anuncio junto a Diesel, entonces de 7 años, para enfatizar el poder de la intervención temprana. Hoy, Diesel ha crecido y se ha convertido en un prometedor modelo, encontrando su propia luz. Su camino no ha sido fácil. El autismo sigue siendo parte de él, una marca invisible que nunca se borrará. Sin embargo, en cada desafío ha demostrado que, con amor, apoyo y determinación, el futuro no está definido por un diagnóstico. Y él tampoco. Número 13. Tracy Morgan. La leyenda de la comedia y la desgarradora batalla por el futuro de su hija Tracy Morgan, leyenda de la comedia gracias a Saturday Night Live y 30 Rock, ha pasado décadas haciendo reír al mundo. Pero, detrás de las luces brillantes y los aplausos atronadores, era un padre librando una silenciosa y dolorosa batalla. Ver a su hija Maven luchar contra un raro trastorno neurológico. Una niña nacida bajo el resplandor de Hollywood, pero incapaz de sostenerse sobre sus propios pies. Invierno, Nueva York, 2015. La sala de terapia estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los equipos médicos. Tracy permanecía inmóvil, con la mirada fija en su pequeña hija. Maven, de apenas 2 años, era frágil, su cuerpo increíblemente pequeño para su edad, sus piernas demasiado débiles para sostenerla. Intentó ponerse de pie, tambaleándose por un breve segundo antes de colapsar de inmediato. Sus diminutas manos intentaron aferrarse a un juguete, pero no pudo sostenerlo. Sus dedos temblaban, los músculos se negaban a obedecer, espasmos torcían su delicado cuerpo enviando oleadas de dolor. Pero ella ni siquiera lloraba. Tracy ya había escuchado las palabras del médico, las que cortaban más hondo que cualquier chiste pudiera disimular. Puede que nunca camine. Puede que nunca viva de forma independiente. Decidido a desafiar las probabilidades, Tracy invirtió millones en un experimento inusual. Construyó un enorme tanque de tiburones en su patio trasero. Sonaba extraño, incluso ridículo, pero él estaba convencido de que observar los potentes y fluidos movimientos de esas criaturas podría, de algún modo, estimular los reflejos de su hija. Cada día la llevaba afuera y se sentaba con ella durante horas frente al tanque. Esperaba, tenía fe, rezaba por un milagro. Y entonces, lo imposible ocurrió. Los ojos de Maven comenzaron a iluminarse al ver a los tiburones deslizarse sin esfuerzo por el agua. Poco a poco, empezó a reaccionar más, a extender sus pequeñas manos, a responder con sus músculos, a despertar mentalmente al mundo que la rodeaba. Hoy Maven ha logrado un progreso notable. Sigue enfrentando desafíos que solo quienes han recorrido un camino similar pueden comprender, pero es más fuerte y lucha en cada paso. Y a su lado, siempre un padre que nunca dejó de creer en ella, incluso cuando el mundo le decía que no lo hiciera. Número 12. Shaquille O'Neal. La leyenda del baloncesto y el dolor inimaginable antes de la cirugía de su hijo Shaquille O'Neal, titán de la NBA, fuerza dominante con la camiseta de los Lakers. Un nombre grabado en la historia del baloncesto. En la cancha, la definición de poder y gloria. Fuera de ella, enfrentó una batalla para la que ninguna fuerza física podía prepararlo. La vida de su hijo estaba en juego. En 2018,
su hijo Sharif O'Neal estaba a punto de seguir sus pasos. Una joven estrella del baloncesto con un futuro prometedor. Pero un chequeo rutinario de pretemporada en UCLA reveló algo inesperado, un defecto cardíaco congénito que afectaba su arteria coronaria. El baloncesto, el juego que amaba y que lo definía, tendría que esperar. Para sobrevivir, Sharif necesitaba una cirugía a corazón abierto. Diciembre de 2018. Sharif yacía en la mesa de operaciones, su corazón de 18 años expuesto bajo el bisturí del cirujano. Cada incisión, cada movimiento era una lucha por reparar un defecto que había permanecido oculto durante años. El aire en la sala era denso, sofocante. Y entonces, lo impensable. El monitor cardíaco se aplanó. Por un segundo insoportable, el mundo se detuvo. Los médicos contuvieron la respiración. La sala quedó congelada en un silencio ensordecedor. ¿Volvería a latir su corazón? Y entonces un pulso, fuerte, constante, vivo. Los días que siguieron fueron interminables. Sharif, antes un atleta imponente, estaba demasiado débil para ponerse de pie. Sus extremidades temblaban, drenadas de toda fuerza. Cada movimiento era una batalla contra un dolor implacable. Shaquille O'Neal, la fuerza imparable en la cancha, estaba impotente viendo a su hijo luchar. Ningún campeonato, récord o reconocimiento podía prepararlo para esa impotencia. Pero Sharif luchó contra el dolor, la duda y los momentos en que parecía imposible. Luchó y ganó. Volvió al juego que amaba, con una nueva perspectiva y una comprensión más profunda de lo frágil que puede ser la vida. Las cicatrices de esa cirugía siempre estarán ahí, así como el recuerdo de lo cerca que estuvo de perderlo todo. Pero también permanecerán su resiliencia y el orgullo de Shaq por el hijo que se negó a rendirse. Número 11. Jay-Z Beyoncé. El dolor oculto tras las dificultades auditivas de su hija Jay-Z y Beyoncé, dos de los íconos más poderosos de la industria musical. Con éxitos que rompen récords, una familia aparentemente perfecta y un legado construido sobre talento y éxito parecían tenerlo todo. Pero detrás del deslumbrante foco, de los estadios abarrotados y los álbumes ganadores, había una lucha profundamente personal que pocos conocían. Una lucha que los puso a prueba como padres. En 2006, cuando Blue Ivy Carter tenía apenas 4 años, Beyoncé comenzó a notar algo inusual. Mientras la mayoría de los niños reaccionaban a los sonidos con entusiasmo y curiosidad, Blue Ivy parecía extrañamente desconectada. Beyoncé la llamaba por su nombre. Y no había respuesta. Al principio lo atribuyó a un comportamiento infantil normal. Pero con el tiempo, la preocupación se transformó en miedo. Blue Ivy, nacida en un mundo de música, parecía incapaz de escuchar plenamente las melodías que habían dado forma a la vida de sus padres. La realización fue devastadora. Se programaron pruebas médicas urgentes. Los resultados fueron demoledores. Blue Ivy fue diagnosticada con un trastorno auditivo. Podía oír algunos sonidos, pero los entornos ruidosos y las frecuencias altas, el núcleo mismo de la música, le resultaban difíciles de procesar. Para una familia cuya vida giraba en torno a la música, la noticia fue un golpe profundo. Ritmo, armonía y sonido. El diagnóstico se sintió como un giro del destino inimaginable. Podían conquistar el mundo con su música, pero esta era una batalla que no podían ganar simplemente con talento y trabajo duro. Se negaron a permitir que la condición definiera a su hija. Con tratamiento constante, terapia y una determinación inquebrantable, Blue Ivy luchó. Poco a poco se adaptó, evolucionó y demostró su resiliencia. Su camino no se trató solo de superar un reto, sino de desafiar las expectativas. A los 9 años, Blue Ivy hizo lo impensable. Subió al escenario y entró en la historia al ganar un premio Grammy. No fue solo un logro de talento, sino de fuerza de voluntad, perseverancia y una negativa absoluta a dejar que la adversidad la definiera. Jay-Z y Beyoncé podrán ser realeza musical, pero su mayor obra maestra no es una canción ni un álbum. Es la fortaleza que inculcaron en su hija, la niña a la que le dijeron que podría tener dificultades con el sonido, y que terminó conquistando el mismo mundo que vive de él. Número 10. Tiny Harris. La batalla de vida o muerte por su hija Iris y la lucha desesperada de una madre, Tiny Harris, cantante reconocida, miembro del legendario grupo Xscape y esposa del rapero Tico Ino,
parecía tener una vida llena de éxito, amor y fama. Pero detrás del glamour había una madre librando una batalla que ningún padre debería enfrentar: la vida de su hija recién nacida. En 2016, apenas días después de su nacimiento, Haydes Harris yacía en una incubadora. Su diminuto cuerpo luchaba por sobrevivir. Piel pálida, respiración débil, cada inhalación un hilo frágil entre la vida y la muerte. Su corazón latía de forma errática. El monitor parpadeaba con cifras que dictaban su incierto destino. Los médicos diagnosticaron un defecto cardíaco congénito, una condición que impedía que su corazón funcionara correctamente. Sin una cirugía urgente, sus posibilidades de sobrevivir se desvanecían. En el quirófano, los cirujanos trabajaron con meticulosidad, exponiendo su delicado corazón defectuoso. Un diminuto agujero en el ventrículo izquierdo permitía que la sangre se filtrara con cada latido desesperado. Repararlo parecía imposible. Los segundos se hicieron minutos, los minutos horas. Y entonces, un milagro. Tras 3 horas agonizantes, el corazón de Hayres seguía latiendo. Había sobrevivido a la cirugía, pero la lucha estaba lejos de terminar. Los meses siguientes fueron una batalla constante por la supervivencia. Tiny Harris nunca se apartó de su lado, temiendo que incluso la más leve fiebre o un momento de falta de aire pudieran significar un desastre. Cada llanto, cada latido, cada noche en vela fue una prueba de fe y resistencia. Pero Hayres era una luchadora. Con amor inquebrantable, cuidados constantes y un espíritu más fuerte de lo que nadie imaginaba, no solo sobrevivió, prosperó. Hoy, Hayres Harris es más que la hija de una estrella. Es un símbolo de resiliencia, de esperanza, de vencer lo imposible. Su historia ha inspirado a incontables padres que enfrentan la misma batalla impensable. Porque a veces los corazones más pequeños libran las guerras más grandes. Y a veces ganan. Número 9. Usher. La pesadilla bajo el agua y el roce con la muerte de su hijo Usher Raymond IV. El ícono del R&B detrás de éxitos como Yeah y Burn ha vivido una vida de glamour, éxito y fama mundial. Pero, detrás de las luces y las multitudes, enfrentó una pesadilla real que casi le arrebató lo que más le importaba. Era un día aparentemente ordinario en Atlanta. Usher Raymond Fonto, de 5 años, jugaba en la piscina familiar, riendo y chapoteando como cualquier niño. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Al intentar alcanzar un juguete en el fondo, su pequeña mano quedó atrapada en el desagüe de la piscina, succionada hacia abajo, ahogándose. Su tía y la empleada doméstica estaban cerca, pero cuando se dieron cuenta, él ya luchaba por su vida bajo el agua. Intentaron desesperadamente liberarlo, pero la potente succión no cedía. El pánico se apoderó del momento. Los segundos parecían horas. 2 trabajadores cercanos escucharon los gritos y corrieron a ayudar. Sin dudarlo, se lanzaron a la piscina, luchando contra la fuerza invisible que lo mantenía atrapado. Uno de ellos corrió a apagar la bomba de la piscina, reduciendo la succión. Finalmente, la pequeña mano de Usher V fue liberada. Pero el peligro no había terminado. Su cuerpo fue sacado del agua, inmóvil, sin vida. No había tiempo para lamentarse. Uno de los rescatistas comenzó de inmediato la RCP, presionando su frágil pecho, luchando por devolverle la vida. 10 segundos, 20. Y entonces, un jadeo, un destello de vida. Un milagro. Gracias a la valentía de 2 desconocidos que se negaron a rendirse, el hijo de Usher sobrevivió. El accidente casi destrozó a la familia, pero con una resiliencia extraordinaria y un rescate heroico, Usher Fizz se recuperó por completo. Para Usher fue un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. La fama, la fortuna, el éxito. Nada importa cuando se enfrenta el miedo de perder a un hijo. Número 8. Dale Hughley. Un mundo perfecto roto por la lucha de su hijo contra el síndrome de Asperger. Dale Hughley, el legendario comediante de The Original Kings of Comedy, ha pasado su vida haciendo reír a las audiencias. Pero detrás del éxito y la fama, su familia enfrentaba una batalla profundamente personal que ningún chiste podía suavizar. Su hijo Kyle luchaba una guerra invisible. Desde temprana edad, Kyle veía el mundo de forma distinta.
A los 6 años, se sentaba solo en el suelo, alineando meticulosamente sus carritos de juguete en una fila perfecta, cada uno colocado con precisión. En su mente, todo debía seguir un orden estricto. Pero entonces, el caos. Un bolígrafo cayó de la mesa, golpeando el primer carrito rojo. La perfección que había creado se arruinó en un instante. El pánico lo invadió. Sus manos temblaban, sus ojos se abrían con angustia. Intentó arreglarlo, devolver todo a su lugar exacto, pero no importaba cuánto lo intentara, los carritos ya no quedaban como antes. La sobrecarga fue demasiado. Su cuerpo se tensó, se llevó las manos a la cabeza intentando bloquear el torrente de ruido y luz, refugiándose en su interior. La tormenta en su mente amenazaba con consumirlo. El síndrome de Asperger convertía cada día en un desafío. Los médicos explicaron que, aunque la inteligencia de Kyle no estaba afectada, pero el trastorno hacía increíblemente difícil para él procesar cambios sociales, comunicarse y comprender las emociones. El mundo para él era impredecible. Un lugar donde las más pequeñas alteraciones podían sentirse catastróficas. Pero si hay algo más fuerte que los obstáculos que la vida pone en el camino, es el amor de un padre. D. L. Hughley se negó a dejar que su hijo luchara solo. Con apoyo inquebrantable, paciencia y una dedicación constante, ayudó a Kyle a navegar el mundo de una manera que tuviera sentido para él. Habló abiertamente sobre el Asperger, usando su plataforma para arrojar luz sobre lo que significa criar a un hijo con este diagnóstico. Enfatizó el poder de la intervención temprana, la comprensión y la aceptación, convirtiendo la batalla personal de su familia en un mensaje de esperanza para otros que enfrentan el mismo camino. Años de trabajo duro, terapia y amor dieron fruto. Kyle no solo se adaptó, prosperó. Se graduó de la universidad, construyó una vida independiente y demostró que el Asperger no era un límite, sino simplemente una forma diferente de ver el mundo. Para D. L. Hughley, el mayor logro no fue un espectáculo con entradas agotadas ni una ovación de pie. Fue ver a su hijo superar lo imposible, paso a paso. Número 7. Wanda Sykes. Fama en la comedia y la angustia por las dificultades de desarrollo de sus hijos. Wanda Sykes, la ingeniosa comediante que brilló en Curb Your Enthusiasm y The New Adventures of Old Christine, construyó una carrera basada en la risa. Su humor rápido, energía contagiosa y personalidad audaz la convirtieron en un nombre familiar. Junto a su esposa, Alex Nietbalski, Wanda dio la bienvenida a sus gemelos Olivia Lou y Lucas Cloud. Su hogar estaba lleno de amor, alegría y las carcajadas que la hicieron famosa. Sin embargo, bajo la superficie se desarrollaba una dolorosa verdad. Una lucha silenciosa. Alrededor de 2010, cuando Olivia y Lucas eran apenas unos niños pequeños, Wanda y Alex comenzaron a notar que algo no estaba bien. Mientras otros niños balbuceaban, jugaban y exploraban el mundo con curiosidad infinita, sus gemelos parecían atrapados en una realidad diferente. Olivia, llena de energía y vida, tenía dificultades para mantener una conversación normal. A menudo parecía distante, incapaz de conectar con quienes la rodeaban, perdida en su propio mundo. Lucas enfrentaba otra batalla. Cada paso era un reto, su equilibrio inestable, sus movimientos inseguros, su pequeño cuerpo trabajando en su contra. Desesperadas, buscaron especialistas. El diagnóstico fue devastador. Tanto Olivia como Lucas tenían retrasos severos en el desarrollo, especialmente en comunicación y procesamiento de información. La noticia las golpeó como una ola gigante, lanzando a la familia a un agotador viaje emocional que nunca imaginaron. Desde terapia del habla hasta entrenamiento de habilidades motoras, Wanda y Alex pusieron todo su corazón en ayudar a sus hijos a navegar un mundo que no les resultaba fácil. Fue agotador, frustrante y doloroso, pero gracias a un amor constante y una perseverancia inquebrantable, el progreso comenzó a florecer. A medida que Olivia creció, encontró su voz, ganando poco a poco la confianza para expresarse. Lucas, con apoyo especializado, superó sus dificultades físicas y finalmente pisó un campo de juego, demostrando que era mucho más que sus retos. El camino estuvo lejos de ser fácil. Las batallas no solo se libraron en las salas de terapia, sino en los momentos cotidianos. En las pequeñas victorias, en los retrocesos silenciosos, en la determinación constante de desafiar las probabilidades. Wanda Sykes
La mujer que había hecho reír a millones se encontró luchando por algo mucho más importante que un remate cómico. Luchó por sus hijos. Y, al final, el amor, la resiliencia y la esperanza inquebrantable transformaron una historia de lucha en una de triunfo. Número 6. Magic Johnson. La lucha interna de una leyenda de la NBA ante la verdad de su hijo Magic Johnson, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, fuerza dominante en la cancha, 5 veces campeón de la NBA e ícono del deporte estadounidense con Los Angeles Lakers, construyó un legado de fuerza, liderazgo y victoria. Pero detrás de los trofeos y las multitudes se desarrollaba una batalla diferente, una que no tenía nada que ver con el baloncesto, una batalla interna que nunca pensó que enfrentaría. Desde temprana edad, E.J. Johnson se sintió diferente. Al principio no lo entendía del todo, pero en el fondo sabía que su forma de ver el amor y la atracción no coincidía con lo que el mundo esperaba. De niño, intentó salir con chicas, esperando que se sintiera bien. Nunca fue así. Al llegar a la adolescencia, la verdad se volvió innegable. Ya no podía reprimir quién era. Decidido a entenderse, Ejo se sumergió en comunidades LGBT, devoró libros, vio documentales, cualquier cosa que le ayudara a navegar su identidad. En 2013, tomó una decisión audaz y que cambiaría su vida. E.J. Johnson se declaró abiertamente gay. Para la mayoría fue un momento de autoaceptación. Para Magic fue un momento de confrontación interna. El hombre que había construido una carrera sobre la fuerza y el control se sintió perdido, dividido entre el amor por su hijo y el peso de sus creencias arraigadas. Durante noches largas e insomnes, cuestionó todo. Asimismo, lo que creía saber sobre la paternidad, la masculinidad y lo que significaba criar a un hijo. Entre todas las dudas, una verdad se impuso: el amor es más grande que cualquier otra cosa. Desde ese momento, Magic Johnson se convirtió en el mayor defensor de Ojoto. No fue un camino fácil, hubo desafíos, malentendidos y momentos de dolor, pero siempre permanecieron unidos. Magic había inspirado a millones con su talento, resiliencia y liderazgo, pero quizás su legado más profundo no esté en el baloncesto, sino en el amor y la aceptación inquebrantables que eligió mostrar a su hijo. Porque, al final, la verdadera fuerza no se trata de ganar campeonatos, sino de estar junto a las personas que amas, pase lo que pase. Número 5. Mónica. La reina del R&B, luchando una batalla invisible por su hijo Rodney Ramon Hill III, conocido como Lil Ru. Mientras otros niños jugaban, reían y seguían instrucciones con facilidad, él luchaba. Le resultaba casi imposible concentrarse. Sus pensamientos rebotaban de un lado a otro como una máquina de pinball. Las conversaciones eran difíciles. Su mente siempre estaba en otro lugar. No era solo distracción, era algo más profundo, algo que Mónica no podía ignorar. A medida que Rodney creció y entró a la escuela, los desafíos solo se intensificaron. Permanecer sentado incluso unos minutos le resultaba insoportable. Las tareas más simples se convertían en batallas. La inquietud, la frustración y el aislamiento lo mantenían atrapado en un mundo que no podía controlar. Y entonces llegó la confirmación. TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para cualquier padre, escuchar esas palabras es desgarrador. Pero para Mónica no se trataba solo del diagnóstico, sino del juicio del mundo. Un mundo que a menudo carece de paciencia. Un mundo que critica lo que no entiende. Mónica se negó a permitir que el TDAH definiera a su hijo. Se volcó en encontrar todas las soluciones posibles. Citas médicas, tutores especializados, sesiones de terapia, investigación interminable. Si había una forma de ayudar a Rodney a superar sus dificultades, ella estaba decidida a encontrarla. Sin embargo, el reto más duro no era solo su frustración ante un problema de matemáticas o su incapacidad para permanecer sentado en clase. Era el mundo exterior, rápido para juzgar, un mundo que etiqueta a niños como Rodney en lugar de comprenderlos. Pero Mónica se mantuvo firme, inquebrantable, imperturbable. Y gracias a su intervención temprana, su apoyo constante y su amor sin límites, Rodney pudo superar obstáculos que antes parecían insalvables. Su camino está lejos de ser fácil, pero con una madre como Mónica en su esquina, está demostrando que el TDAH no lo define.
Y tal vez, solo tal vez, su historia ayude al mundo a ver que niños como él no necesitan juicios, necesitan comprensión. Número 4. Fantasia Barrino. El dolor silencioso de una superestrella mientras su hijo lucha contra la dislexia. Fantasia Barrino, la poderosa vocalista que conquistó el corazón de Estados Unidos como ganadora de la tercera temporada de American Idol, ha enfrentado innumerables luchas en su carrera. Pero el dolor que casi la rompió, no vino del escenario, de la industria o de los reflectores. Vino de algo mucho más personal. Su hijo, Dallas Xavier Barrino, nacido en 2011, ha estado librando una batalla invisible desde la infancia, una que ni la fama, ni el éxito, ni el talento podían protegerlo. Mientras Fantasia brillaba bajo el resplandor de los focos, Dallas se ahogaba en las sombras de un sistema escolar implacable. Desde sus primeros años escolares, las señales estaban allí. La dislexia convertía las tareas más simples en desafíos insuperables. Las letras se difuminaban, torcían y giraban en la página. Cada intento de leer era como un rompecabezas imposible. Las matemáticas no eran más fáciles. Los números parecían bailar frente a sus ojos, haciendo que sumar y restar fuera un laberinto interminable. Incluso escribir una frase sencilla lo agotaba. Sus pensamientos quedaban atrapados en su mente, incapaces de convertirse en palabras sobre el papel. Mientras sus compañeros terminaban las tareas con facilidad, Dallas permanecía en silencio, luchando con una realidad que nadie más parecía entender. Fantasia se negó a dejarlo sufrir solo. Luchó con uñas y dientes para encontrar soluciones. Tutorías extra, terapia del habla, programas de aprendizaje especializados. Cada esfuerzo, cada sacrificio, se hizo en nombre del futuro de su hijo. No era solo una madre, era su guerrera. Y entonces, en febrero de 2022, ocurrió algo increíble. El niño que una vez fue ridiculizado por sus dificultades de aprendizaje estaba ahora de pie frente a sus compañeros, recibiendo un honor académico de su escuela. Su padre, Antoine Cook, lo compartió en Instagram con orgullo. Dallas había logrado un éxito académico sobresaliente. No fue solo una victoria en el aula, fue un testimonio de perseverancia, un recordatorio de que la dislexia nunca lo definiría, y la prueba de que el amor incansable de una madre y su negativa a rendirse pueden reescribir cualquier historia, incluso una que el mundo creía ya escrita. Número 3. Holly Robinson Peete. El conmovedor viaje de una estrella de Hollywood con su hijo autista. Holly Robinson Peete, querida actriz de 21 Jump Street y Hanging with Mr. Cooper, ha pasado décadas iluminando la pantalla. Pero detrás del glamour de Hollywood, de las alfombras rojas y las cámaras, ha librado una batalla mucho más personal y profunda. La lucha por el futuro de su hijo. En 1997, Holly y su esposo, el exjugador de la NFL Rodney Peete, dieron la bienvenida a su hijo Rodney Jackson, R.J. Peete. Como cualquier madre soñaba con un futuro brillante para él. Pero cuando RJ cumplió 3 años, esos sueños se vieron sacudidos por un diagnóstico devastador. Autismo. Desde ese momento, cada día se convirtió en una guerra no declarada, librada con amor, dolor y una determinación inquebrantable para ayudar a su hijo a encontrar su voz. Incluso de niño, Holly podía verlo, la pared invisible que la separaba de su hijo. RJ no podía expresar sus emociones ni verbalizar lo que quería. Su silencio era una prisión que lo mantenía en un mundo al que ella no podía acceder. Cuando comenzó la escuela, la angustia se profundizó. Cada mañana, Holly lo dejaba en la puerta con un nudo en el estómago, sabiendo que no podría conectar con sus maestros o compañeros. Lo veía luchar, sus llantos resonando en los pasillos, y nadie parecía comprender lo que estaba viviendo. Era devastador. Pero Holly se negó a permitir que el autismo definiera a su hijo. Se volcó en la investigación, terapias, intervenciones conductuales. Cualquier cosa que pudiera darle una oportunidad. Holly le dio a RJ una oportunidad de luchar. Se convirtió en su mayor defensora, negándose a aceptar las limitaciones que el mundo quería imponerle. Y entonces ocurrió algo extraordinario. RJ, el niño que alguna vez fue subestimado, que alguna vez vivió en un mundo de silencio, encontró su camino hacia adelante. Con un apoyo inquebrantable, RJ creció hasta convertirse en un joven seguro de sí mismo.
Desafió las probabilidades, consiguiendo un trabajo estable con los Los Angeles Dodgers, demostrando que el autismo no era una limitación, sino una forma diferente de experimentar el mundo. Cada logro, cada paso hacia adelante, fue un testimonio de su resiliencia y del amor irrompible de una madre que nunca dejó de luchar por él. Decididos a ayudar a otras familias que enfrentan las mismas luchas, Holly y Rodney Pitt fundaron la Holly Rod Foundation en 1997. Originalmente creada para asistir a quienes viven con Parkinson, la fundación más tarde se amplió para apoyar a niños con autismo, asegurando que ninguna familia tuviera que recorrer este camino sola. Porque, si Holly Robinson Pitt ha aprendido algo, es esto. Un diagnóstico no define a un niño. Lo hacen el amor, el apoyo y la fe en su potencial. Número 2. Kandi Burruss. La pesadilla de la estrella de Escape mientras su hijo luchaba por su vida. Kandi Burruss, cantante, compositora, estrella de reality y un nombre que impone respeto en el mundo del entretenimiento, ha construido una carrera de resiliencia y triunfo, desde el éxito en las listas con Escape hasta su imperio empresarial. Pero, detrás de las cámaras y la fama, enfrentó una batalla para la que ningún premio o logro podía prepararla: la lucha por la vida de su hijo. En 2016, Kandi y su esposo Todd Tucker dieron la bienvenida a su segundo hijo, Ace Wells Tucker. Pero la alegría de su llegada se vio rápidamente ensombrecida por el miedo. Ace tenía dificultades para respirar. Los médicos diagnosticaron síndrome de dificultad respiratoria, ERDS, una condición potencialmente mortal que convertía cada inhalación en una batalla por sobrevivir. Desde el momento en que nació, Ace estaba luchando por su vida. El mundo de Kandi se detenía cada vez que él dejaba de respirar. El pitido de los monitores del hospital se convirtió en la banda sonora de sus vidas, cada alarma enviando oleadas de pánico por su cuerpo. Ella y Todd pasaban noches en vela a su lado, con la mirada fija en su pequeño pecho, observando, esperando, rezando, aterrados de que en cualquier momento pudiera no dar su siguiente aliento. Cada inhalación era un milagro. Cada exhalación, una oración silenciosa respondida. No había forma de prepararse para esa impotencia, ni de escapar del miedo asfixiante. Tras semanas de lucha, Ace salió adelante. Contra todo pronóstico, sobrevivió. La batalla dejó cicatrices invisibles, las mismas que Kandi lleva consigo hasta hoy. Hoy, Ace es un niño feliz y lleno de vida que aparece con frecuencia en televisión junto a su familia. Ríe, juega, sueña. Para el mundo es solo otro niño alegre. Para Kandi es mucho más, es un milagro. Incluso ahora, el miedo nunca desaparece del todo. Ella sigue vigilándolo, escuchando cada respiración, porque sabe lo frágil que puede ser la vida y nunca dará por sentado ni un solo momento, ni un solo aliento. Número 1. Cedric the Entertainer. La leyenda de la comedia y la batalla oculta de su hijo contra un trastorno de aprendizaje. Cedric the Entertainer, querido por sus papeles en The Steve Harvey Show y Barbershop, ha pasado décadas haciendo reír a Estados Unidos. Pero detrás del humor y de su personalidad arrolladora, había un padre librando en silencio una batalla que nunca imaginó. No por él, sino por su hijo. Desde sus primeros años escolares, el hijo de Cedric enfrentó un reto invisible para la mayoría. Para él, el aula no era solo un lugar de aprendizaje, era un campo de batalla. Las letras en la página se torcían y danzaban, negándose a quedarse quietas. Los números se volvían un caos ilegible. Mientras otros niños leían con fluidez y seguían las lecciones con facilidad, él luchaba, incapaz de concentrarse, quedando cada vez más atrás. Los maestros enviaban notas de preocupación a casa, los compañeros le lanzaban miradas de lástima. La frustración crecía dentro de su joven mente hasta volverse insoportable. Para Cedric y su esposa, quedarse de brazos cruzados no era una opción. Fueron a la guerra por el futuro de su hijo. De un especialista a otro, de tutores a sesiones de terapia, buscando incansablemente respuestas. El progreso no llegó de la noche a la mañana. Hubo momentos en que su hijo dudó de sí mismo, cuando la frustración se convirtió en desesperanza. Hubo noches en que Cedric tuvo que contener las lágrimas al verlo luchar para leer una sola página. Pero nunca se rindieron.
Con los métodos de enseñanza adecuados, paciencia infinita y determinación inquebrantable, su hijo comenzó a superar las dificultades. Poco a poco logró avances notables, demostrando que, con el apoyo correcto, ningún reto es insuperable. Hoy es un joven capaz y seguro de sí mismo. Un testimonio de perseverancia, resiliencia y del amor incondicional de un padre. Cedric nunca olvidó esa lucha. Sabiendo cuántas familias enfrentan batallas similares, se convirtió en un defensor apasionado de la educación inclusiva, usando su plataforma para impulsar mejores recursos y oportunidades para niños con trastornos de aprendizaje. Su labor benéfica ha ayudado a innumerables estudiantes a encontrar el apoyo que necesitan para tener éxito. Porque la verdad es que la vida de una celebridad no se trata solo de brillo y glamour. Detrás de la fama, son padres primero. Y cuando se trata de las luchas de sus hijos, enfrentan el mismo miedo, el mismo dolor y la misma esperanza inquebrantable que cualquier otra familia. La vida de una celebridad no siempre es tan perfecta como parece desde fuera, y estas poderosas historias lo demuestran. Detrás de los escenarios, las cámaras y el glamour, hay madres y padres que han enfrentado diagnósticos devastadores, noches sin dormir y batallas diarias para darle a sus hijos la oportunidad de vivir plenamente. Desde actores y músicos hasta íconos del deporte y la televisión, todos ellos han puesto en primer plano lo que realmente importa: el amor incondicional, la fe en el potencial de sus hijos y la determinación de no rendirse jamás. Algunas de estas familias han visto cómo sus hijos superan obstáculos que parecían imposibles. Otras siguen luchando cada día, pero todas han dejado una huella imborrable en la forma en que entendemos la paternidad y la maternidad bajo la mirada pública. ¿Cuál de estas historias te conmovió o inspiró más? ¿Crees que la fama cambia la forma en que se vive una batalla familiar o que, al final, todos los padres sienten el mismo miedo y la misma esperanza? Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tu comentario y únete a la conversación. Si este video te inspiró, no olvides darle me gusta y compartirlo con quienes valoran historias de amor, lucha y resiliencia. Y para más relatos que celebran la fortaleza y la excelencia negra, asegúrate de suscribirte.